Ok, ahora vamos a realizar esta imagen. Me lo pidieron a 7 centímetros de ancho alto. Entonces ya saben, en ancho 7.3, en alto pues un 7. Como la medida no está a proporción porque la imagen tiene un poquito más de ancho que de alto, se podría decir. En eje X0, en eje Y0, ya saben. Y voy a agarrar exactamente el punto centro y voy a agarrar el elipse. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Ok. Entonces trazamos un vector circular por la parte del medio, que sería más o menos así, y un enter. Recuerden que para hacer el vector circular, ni bien hagan el círculo, tienen que aplastar un clic y luego otra vez un enter, porque si hacen 2 clics pueden hacer huevos, ¿ven? O sea, pueden trabajar tanto en alto como en ancho, o tanto en ancho como en alto. Pero si quieren un círculo perfecto, ni bien hacen el primer círculo, es aplastar un enter para que se trabaje en forma proporcional tanto en ancho como en alto. Así que vamos a hacer el mismo proceso. En clic, acá un enter, y automáticamente sería el ancho y el alto exacto, porque este es un círculo perfecto, aunque la imagen pareciera que no. ¿Vale? Voy a agarrar el vector y lo voy a convertir a columna C directamente para que ya no nos esté molestando. Y un ancho de 2.5 creo yo. Esto no creo que haya una tipografía, pero y si la hay, hasta buscar la tipografía me voy a tardar, así que voy a comenzar a dibujarlo de primeras, ¿ya? Ahora, lo normal es que alguien inicie acá. Es como, uy, no, su cerebro como que automáticamente dice tengo que iniciar acá. ¿Cuál es el problema? Que si inicias acá vas a tener que conectar esta pieza, y esta pieza vas a tener que terminar acá, o en todo caso acá. Lo que yo recomendaría sería iniciar en esta pieza de acá. Bueno, el inicial no importa siempre y cuando termines esta pieza para que continúes a esta, y de acá podemos conectar fácilmente a lo que sería la letra E y dibujar tranquilamente todo lo que sería la palabra. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, o sea, tienes que pensar un poco dónde vas a iniciar para trabajar lo que sería la pieza de un solo trazo. Pero tampoco es pensar demasiado, porque hay gente como que ya se rompe el cráneo pensando dónde voy a iniciar y no avanzan nunca. O sea, es como que tienes que encontrar el equilibrio entre pensar y no pensar. Porque muchas veces es eso, también es no pensar, simplemente trazar las piezas, y si te equivocas pues ya puedes modificar algo, pero al menos ya como que ya avanzaste. En cambio el que piensa demasiado no avanza nunca y nunca termina su diseño, ¿vale? Entonces el punto inicial lo voy a dejar por acá para que haga un pequeño... Por ejemplo, si inicio acá, el corrido va a ser directo, ¿cierto? Pero si yo inicio acá, es como que hace un corrido, ¿ven? Y ese corrido yo lo estoy utilizando como amarre inicial. Entonces termino en este punto. De acá voy a utilizar un corrido, y de acá voy a trabajar lo que sería la otra pieza, que también sería como un duplicado, ¿no? Saco un duplicado y le doy con la herramienta transformar un reflejo. Ya simplemente sería cuestión de moverlo, o en todo caso transformarlo como que para que quede más o menos de ese punto, ¿vale? Inicia en este punto y termina en ese punto. Hice un corrido para conectar, y esto tendría que iniciar en este punto de abajo y tendría que terminar en este punto de acá. Acá le voy a... probablemente este amarre se vaya a desactivar porque este objeto es muy cercano, entonces si se desactiva lo voy a tener que volver a activar, ¿vale? Entonces voy a trabajar con un pequeño corrido, más o menos ese punto, ¿ve? Se ha desactivado el amarre porque es un objeto que está muy cerca, entonces mi chamba es volver a darle el amarre. ¿Cómo se da el amarre? Voy a terminar esta pieza, seleccionamos el objeto, nos vamos a conectores, nos vamos a amarre final, y siempre amarre final, y automáticamente ponemos, o si queremos que corte simplemente ponemos en recortar tras, le ponemos siempre y automáticamente corta, o lo desactivamos para que salte. En este caso normalmente yo prefiero que el objeto salte, entonces voy a trabajar con ese tipo de herramienta, ¿vale? Ya, ahí está bien. Entonces tiene un amarre final por si a alguien se le ocurre limpiar, y si no lo limpio pues igual como que estaría asegurado, ¿no? Si alguien quiere su trabajo más limpio, pues obviamente lo va a limpiar. Y si no, pues como que tampoco va a haber problemas porque no es un objeto que se note mucho. Ok, termina, control H, porque no sé, las puntadas están un poco extrañas. Entonces, ven, como que a veces toca distribuir las puntadas. Alguien me preguntó cómo poner los ángulos. Es que cuando yo trabajo con columna B y no te da los ángulos, aplastas control más H. Control más H te permite hacer que la figura te permita crear nuevos ángulos. Por ejemplo, un ángulo nuevo, un clic, clic.
clic, clic, pero siempre los ángulos tienen que sobrepasar a lo que sería el objeto, ¿vale? Y si quiero borrar, la tecla H y selecciono y suprimo. Selecciono y suprimo. En este caso no, porque me parece que está muy bien así, entonces lo voy a dejar. Simplemente estoy como que explicando cómo se realiza el proceso, pero creo que sí lo saben. Pero por si alguien no sabe, ¿no? Ok, control H, dos ángulos. Creo que esos ángulos son muy buenos. Esto voy a hacer que termine más o menos por el medio. Y acá simplemente sería cuestión de dar un espejo hacia abajo, hacia el costado. El punto inicial tengo que cambiarlo porque tiene que estar al punto más cercano del anterior objeto. Y el punto final está bien ahí. La letra O no se hace con elipse. También, o sea, hay diferentes formas de usar la letra O. Se puede usar con relleno complejo, hacer una O tremenda y luego le das un hoyo. O lo puedes hacer con columna A, o lo puedes hacer con columna B, o lo puedes hacer con elipse. En realidad hay... La letra O es creo que la letra donde tiene más formas de poder realizarse. Entonces pues van a ver que yo la letra O lo realizo a veces con elipse, a veces con relleno complejo, a veces con columna A, columna B. Es como que no hay una forma correcta y tampoco es como que una esté mal. De hecho, todas están bien. Claro que hay ciertas reglas como que a cumplirse, ¿no? Por ejemplo, si trabajas con columna B, sería bueno darle los ángulos para que no se deforme. Y si trabajas con elipse, normalmente te da el punto inicial y el punto final en un solo lado. O sea, si yo cambio el punto inicial y el punto final también se mueve, ¿ves? Como que el punto final siempre lo sigue. Entonces sería bueno trabajar con un corrido de acá y luego trabajar con el elipse y el elipse, el punto inicial y el punto final al siguiente objeto más cercano. En cambio, si trabajo con relleno complejo, podría cambiar el punto inicial y el punto final, pero la forma de dibujar sería diferente. Y si trabajo con columna B, igual puedo mover el punto inicial y el punto final, pero la forma de dibujar es diferente. Miren, la forma de dibujar relleno complejo es un círculo y luego el hoyo. Luego enter, punto inicial, punto final, el ángulo, y tendría que añadir otros dos ángulos extra. Si trabajo con columna A, columna B, sería dibujar primero el hoyo de adentro, luego un enter y luego hacia el mismo lado el hoyo de afuera y ya estaría trabajado. Si lo trabajo con elipse, sería primero dibujar el hoyo de afuera, luego el hoyo de adentro y estaría trabajado correctamente. Es que como lo estoy trabajando como sea, como que algunos tienen un hoyo más pequeño, otros más grande, pero el elipse se podría decir que es como el O que se podría trabajar de una forma más perfecta, ¿vale? Pero muchas veces la O no son como que perfectas, sino son como huevos ovalados, inclusive parece como rectángulos curveados en las esquinas. Entonces muchas veces el elipse como que no funciona muy bien en ese tipo de objetos. Entonces a veces es necesario usar una que otra herramienta diferente. Cuestión de variar, ¿vale? Pero el que podría dibujar todos esos objetos sería la columna B. La columna B es como mi herramienta favorita, preferida para trabajar el tema de letras, siempre. De hecho, para cualquier letra, siempre es mejor trabajar columna A o columna B. Lo recomendable, ¿vale? Ok, dibujo este objeto, dibujo este objeto, dibujo este objeto. Dibujo este objeto, dibujo este objeto, dibujo un lado, acá inclusive pude haber hecho un espejo, ¿no? de este objeto de acá que es como la U. Te habrás dado cuenta que muchas de las letras como que son especie de copy y pega de diferentes objetos, pero siempre como que tienen una transformación un tanto diferente. Por ejemplo, de la letra R podemos sacar la letra P, de la letra U podemos sacar la letra A inverso o también lo que sería la letra N. Entonces normalmente una tipografía tiende a ser como una pieza duplicada para sacar las otras, porque si no, no serían como que similares, ¿no? O sea, el truco está en que la tipografía sea como que acorde a las demás. Ok, selecciono todo, lo voy a trabajar a 0.42, 0.40, ¿ya? Y le voy a dar un refuerzo de corrido centrado, porque creo que el otro refuerzo es muy exagerado. Voy a seleccionar todo y le voy a dar una compensación de tire de 0.36, que es un poquito grande, pero yo pienso que le voy a dar un poquito más. Acá le voy a dar un ángulo porque quiero que la puntada como que termine en esa puntita, porque si no le doy un ángulo, vean que termina como sea, pero si le doy la punta termina exactamente esto. Y lo mismo en este apartado, que ya, voy a borrar este ángulo que sería innecesario en este punto. Y ya estaría terminando. Voy a quitar el acortamiento acá porque no creo que lo malogre, pero sí siento que va a quedar mucho más bonito si lo quito. Y también el acortamiento de afuera. Con eso yo creo que esto ya estaría quedando muy bonito, aunque el relleno lo voy a abrir un poquito más. El relleno creo que tiene 40, 42, lo voy a dejar.
Creo que 44. 40 es mucho. O sea, el problema de trabajar con rellenos muy altos en letras es que muchas veces se acumula y bota los otros objetos. Entonces, en letras pequeñas es necesario cada vez un tanto abrir un poco más lo que sería el relleno, ¿vale? Entonces todo esto sería de color blanco. Ahora voy a trabajar el relleno. Entonces voy a sacar un duplicado al borde. Lo voy a convertir al duplicado a corrido y el corrido a relleno complejo. ¿Ven? Para ya no estar dibujando. Entonces esto lo trabajamos en tatami y lo llevamos a la primera capa del todo para que se trabaje por detrás. Y de acá hasta acá sería en color blanco y así es como estaremos terminando lo que sería el diseño. Diseño finalizado. Si queremos cambiar de textura al negro, pues le puedo cambiar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es una de mis preferidas. Y ya saben que si el ángulo está... Voy a trabajar con un ángulo de 120, no de 135. Lo que yo recomiendo normalmente es que el hilo donde inicie, puede iniciar donde sea, pero tiene que terminar en un punto extremo contrario al ángulo. O sea que si el ángulo tiene esta forma, sería como el ángulo es esto, ¿cierto? Lo que yo recomiendo es sacar un duplicado paralelo y el punto final tiene que terminar en esos puntos. El punto final tiene que terminar acá o tiene que terminar acá. Yo he visto que la bordadora trabaja mejor de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, entonces sería mejor terminarlo en el punto extremo de arriba y en el punto extremo de arriba a derecha. Derecha no me refiero a este punto, porque si lo trabajo en este punto, vean que el negro como que tiene una especie de hilo un tanto extraño. No sé si llegue a notarse, pero yo sí lo veo. Vean como que acá hay una línea, no sé si se nota, pero hace la puntada un tanto extraña. Acá que tal vez se note un poquito más, ¿ven? Como que cambia la tonalidad ligeramente. Pero esto pareciera que solamente en el programa, pero también en el bordado. Y a veces si lo trabajo en este punto queda un hueco de en medio porque no rellena correctamente. Es por eso que yo prefiero terminar en un punto extremo, para que no se vea ese tipo de errores. El otro problema que tal vez también podrían tener sería el tema de lo que yo llamo la extensión. O sea, uno es la compensación de tire, que nos permite evitar la compresión, ¿no?, del hilo. Pero el hilo a veces no solamente se comprime, sino también se extiende. Esto lo explico en un objeto que sería más o menos de este tipo. O sea, cuando este objeto esto lo he explicado bastantes veces, pero bueno, siempre es bueno explicarlo una vez más, ¿no? Cuando alguien traza este tipo de diseño, uno dice, ok, entonces este objeto se supone que tiene un corrido orilla y el relleno está de esta forma. Ok, en el diseño de bordado en Wacom se ve muy bonito, pero lo que pasa en el bordado es que normalmente este objeto tiende a comprimirse y este objeto tiende a estirarse. ¿Ven? Así es como queda. Estoy exagerando un poquito, ¿vale? Pero a lo que voy es a eso, que para eso está la compensación de tire. La compensación de tire hace que el diseño sobresalga. En este caso, vean que la compensación de tire hizo que sobrepase 0.27 milímetros extra. Normalmente si lo quito, ven, termina en el punto exacto. Pero esto no se borda así, siempre se borda con un extra, porque en el bordado se comprime hacia los puntos, hacia donde va el ángulo. O sea que esto se comprime hacia acá, hacia este punto, y esto se comprime hacia este punto. Y al trabajar de abajo hacia arriba, en este caso este objeto está terminando en el punto de arriba, hace que el hilo al bordarse trabaje así, ¿cierto? Entonces este hilo de acá empuja a este, y este empuja a este, y este empuja a este, y sin darnos cuenta el hilo se trabajó de esta manera. Y así es como quedó bordado. Es por eso que cuando la gente trabaja este objeto con un refuerzo corrido orilla, normalmente le sale como un hilo extra muy extraño, tipo como así. Así se les trabaja. Si trabajan con un refuerzo corrido orilla, que se supone que iba a trabajar como refuerzo nomás, pero sobresale. Es por el tema de la compensación de tire, que le están utilizando muy poco, o que no están utilizando un pellón y se está comprimiendo demasiado, o porque, no sé, la tela también podría ser, creo que ya lo dije, pero hay muchos factores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este objeto? Que este objeto, en vez de salir así, podría salir así. Hay probabilidades. Por eso que normalmente uno lo que debería hacer es reducir más o menos hasta acá el objeto, sabiendo que esto se debe tirar un poco más, ¿vale? Por eso a veces les digo que es necesario dibujar mal para que salga bien en el programa, claro está. Ok, entonces veamos primero el negro, luego todo el blanco. Acá creo que puedo hacer que esto termine en este punto y dar como una especie de saldo en conectores. Voy a desactivar para que esto salte al siguiente objeto
que creo que sería bueno que salte hasta este punto, para que esto pueda limpiarse fácilmente, ¿vale? Entonces a este objeto yo le daría un refuerzo zigzag de 3 y un relleno de 42. A estos dos objetos también un relleno de 42 y creo que tiene refuerzo, entonces no tiene. Refuerzo, zigzag. Ok, el punto centro, recuerden, siempre tiene que estar al medio. Esto siempre tiene que estar al medio. Si ustedes lo ven en otro punto, en otro lado, ven, por ejemplo en este caso, bueno, ya no está. Si ustedes ven este objeto, miren, hay una diferencia entre esta X y esta X. Esta X con un cuadrado es el punto central de la plantilla. Es el eje 0, 0. Por ejemplo, esto si ya es una línea en el 0, 0 y una línea en el 0, 0. Ven que esta es la línea del eje de la plantilla y esta es la línea del eje central del diseño. Tienen que mostrar la diferencia y a lo que deben dar prioridad es al punto centro blanco. Si tienen el punto centro blanco en el centro del diseño, pueden acomodar el bastidor y va a quedar muy bien. Pero si el centro se encuentra arriba y ustedes lo bordan en un bastidor 12, va a ocurrir una desgracia y hay que tener mucho cuidado. El punto centro yo diría que es de los problemas más grandes que podría traer la máquina, porque cuando la máquina pisa el bastidor no es nada bonito de ver, no es nada bonito de escuchar, es algo que te desespera. Y esto pasa porque la gente normalmente no sabe mover el punto centro o lo mueve, sabe moverlo pero lo mueve mal. Hay que tener mucho cuidado con el punto central. Creo que sería, siempre que doy mi primera clase, es como lo primero que siempre hago resaltar. Y en mi opinión lo más importante, ¿vale? Ok, entonces diseño finalizado a 7 centímetros de ancho. Esto no está a 7, qué raro. Lo voy a poner en alto 7 y lo vamos a ver un proceso ya. Así es como se va a trabajar. Uy, me faltó el refuerzo. No sé por qué no le puse. Según yo lo había puesto, pero lo voy a poner otra vez. Selecciono el objeto, me voy a refuerzo, le doy a un tatami de 5 más un refuerzo corridoría y yo siento que ya queda. Entonces ahora sí, diseño finalizado.